Mariano, chicos? ¿Cómo le va? Buen día a todos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Por dónde vamos a ir? Por el puerto de Rosario. Dale. Formalmente el puerto está de paro, hace un mes que está de paro, ¿sí? Hubo unas negociaciones ayer en Buenos Aires, hay un conflicto laboral que no se termina de solucionar, cuarto intermedio hasta el jueves. Pero de manera recurrente vemos que hay problemas en el puerto de Rosario. Vemos, no sé, un piquete, una marcha, la otra vez que salieron a destruir la municipalidad y el consejo, un grupo de estibadores, denuncias por falta de inversión. O sea, permanentemente hay un problema de fondo en el puerto que a veces emerge como ahora con un tema estrictamente laboral. Pero hay una batalla más fuerte atrás por el puerto de Rosario. Yo lo que les vine a contar esta historia, este cuentito del puerto de Rosario. ¿Qué hay detrás en esta batalla por el puerto de Rosario? ¿Qué hay de importante en esta batalla? ¿Y quiénes son los, podríamos decir, los actores de esta contienda? O sea, ¿qué pasa en el puerto de Rosario? Ese lugar que tan identificado con nuestra historia como ciudad, como región, pero que además tiene algunas cuestiones, obviamente, no recordemos hace poco cuando se encontró que salía droga en cantidades muy importantes por el puerto de Rosario. O sea, pasa de todo. Entonces voy a contarle una historia que se puede decir que arranca hacia a mediados de los 90 y traje varios cuadritos para mostrarle. Ahora voy a mostrarle un mapita de qué hablamos cuando hablamos del puerto de Rosario. El puerto de Rosario arranca en la estación fluvial, si ustedes lo quieren ver, y termina casi antes de la desembocadura del arroyo Saladillo. Son casi, para la taja, casi 120 hectáreas en el puerto, que ustedes pueden ver. Fíjense una cosa, la fluvial, todo este complejo estaba manejado por el Estado Nacional hasta que en los 90, Carlos Menem dice a las provincias, tomen, hagan lo que puedan cada una con sus puertos. La provincia de Santa Fe arma su ente administrador y empieza a resolver qué hacer con todo esto. Pero ojo, nos dejan un regalito. ¿Cuál? Acá dice SPR, Servicios Portuarios, es la concesión, y hay otro mapa que ahora les voy a mostrar para verlo más claro, Servicios Portuarios, que son esos hilos medios amarillos que uno ve cuando vos te vas por la zona sur de Circunvalación, un tono gris, digamos, casi arenesco. Bueno, sí. Ese es un negocio de granos y cereales que el gobierno nacional, cuando nos devuelve a las provincias los puertos, los deja ahí, les dice, esto déjenlo acá, que es una concesión que yo dejo acá. Servicios portuarios, negocio, granos, negocio, exportación de cereales, el negocio que define al Gran Rosario. Es uno de los puertos más importantes, esa terminal de granos que hay dentro de los 20 puertos que hay en el puerto de Rosario. Más al fondo ves zonas de uso para el futuro, ese color más verde. Ahí hoy por hoy hay problemas de intrusamiento. Al final de todo ahí lo que hay son areneras y una guardería náutica. Pero lo importante es todo esto amarillo. Amarillo, Ese amarillo es lo que cuando uno dice el puerto Rosario, es el puerto Rosario. Arranca en Pellegrini y termina más o menos en Ayolas. ¿Sí? Ahí en Ayolas es donde empieza Servicios Portuarios. Todo esto amarillo sería la imagen del puerto de los negocios que no son de granos. ¿Sí? Okay. El contenedor. El contenedor, imaginamos el contenedor, el que puede traer verduras, fruta, carne, lácteos, productos industriales, siderúrgicos, madera, columna, lo que sea. Lo no granos. Entonces, ¿qué hizo la provincia? Voy a pasar ahora a un segundo planito para seguir viéndolo como lo están viendo. Ven acá, es otra forma de verlo desde arriba. Lo que decía la provincia, licitó a mediados de los 90 todo esto que es TPR, ¿sí? Lo licitó a una empresa filipina llamada ICSI. Vino con toda la pompa, fracasó mal, ya a finales de los 90 volvió al Estado porque todo terminó en un fracaso y a principios de los 2000 se volvió a licitar a otra empresa llamada Terminal Puerto Rosario a ver si podía de alguna vez hacer caminar este puerto de contenedor, este puerto de cargas generales. Esa empresa, Terminal Puerto Rosario, una empresa de gaseosa institucionalidad para ser muy light, porque tuvo muchos problemas. Prometió que iban a venir unos españoles de Tarragona a operar lo que nunca llegaron, prometió inversiones que nunca se cumplieron, entonces tuvo un andar así, a los truncos, hasta en el 2009, entró en crisis total, cayó en convocatoria y la rescata, le compra las acciones, una empresa muy conocida hoy por hoy, que es Vicentín. Vicentín, en el 2010, entra al Puerto Rosario y 2 años después, estamos hablando de Vicentín en su mejor momento, asocia a una empresa chilena que se llama Ultramar, de primer nivel. Es como el Bayern Múnich, ¿sí? O sea, estamos hablando de primer nivel, le da el 30% de las acciones, empiezan a invertir y ahí viene el proceso de reflorecimiento de este Puerto Rosario hasta el 2018. Pero ahí vino el mejor momento de este negocio de cargas generales. ¿Ven? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Más o menos, desde Pellegrini
Hasta Ayolas. Ayolas, eso es terminal Puerto Rosario. Y es Ayolas, Vicentín y Ultramar. Vicentín Ultramar. Claro, Ayolas es servicios portuarios, una concesión que nos heredó el Charlie Menem y después otros usos que tiene futuros del puerto. Ahora lo vamos a ver en una tercera imagen vamos a verlo como una foto, ¿ven? Acá podemos ver. Entonces, los hilos amarillentos que les digo, son servicios portuarios, y de ahí para adelante hasta llegar a 27 es Terminal Puerto Rosario. Esto es para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos del puerto de Rosario. Ahora, ¿qué es un puerto grande? ¿Es un puerto chico? ¿Es un puerto mediano? Bueno, yo traje algunos numeritos para ver cuál es el movimiento. A ver, sabemos que en el Gran Rosario están los puertos cerealeros, son los grandes puertos que sale el 70, el 80% de las exportaciones agroindustriales. Pero el Puerto Rosario, este puerto de cargas generales, de contenedores, ¿mueve o no mueve? ¿Talla o no talla? Bueno, ahí les traje unos números, ahora si quieren ponerlo en pantalla para que veamos. Miren, 2001-2002, cuando recupera el Estado, que lo había dejado los de Filipino Exi en la lona. Empieza un proceso de recuperación. Acá es en la gobernación de Obey, donde en la gobernación de Obey trataron de, a esta concesión que hizo Reutemann, como les dije, a una empresa, tenía como titular a un empresario llamado Guillermo Salazar Boero, y les dije, de gaseosa institucionalidad. Bueno, pero el gobierno de Obey trata de llevarlo, lo va forzando a invertir, empieza a crecer, pero claro, las bases no eran sólidas, termina cayendo cuando arranca la gobernación de Hermes Wiener. Van a fondo, y acá es cuando yo les comentaba, entra Vicentín, 2012, empieza a invertir con los chilenos Ultramar, las inversiones maduran, los negocios empiezan a aparecer porque empieza a haber know-how, plata, institucionalidad, y miren este salto que se da, muy fuerte, casi de un 100% entre lo que se movía en contenedores en 2017 al 2018, y ahí empieza el nuevo estancamiento. ¿Cuánto estamos hablando? Casi 80.000 contenedores. ¿Sí? Ahora, ¿eso es mucho o poco? ¿Es mucho o poco? Bueno, mucho poco. vamos a verlo, se los el comparo. Vamos a ver. Otra plaquita. ¿Es mucho o poco lo que mueve el Puerto Rosario? Nada. Estos son datos 2021, 75.000 contenedores. El puerto de Zárate, y atención con esto, les dije que recuerden los años 2012, que fue el crecimiento, 2018 el estancamiento, pero recuerden Puerto de Zárate. ¿Por qué? Porque el Puerto de Zárate salió a la carrera como nosotros, a mediados de los 90. Cuando el Estado entrega los puertos a las provincias. Igual. Bueno, salió como nosotros. Mueve 129.000 contenedores, casi un 40% más que nosotros. Y el puerto de Buenos Aires, bueno, mueve 4 veces más que nosotros en contenedores. O sea, es un puerto chiquitito el que estamos a Zárate, que tiene un perfil similar a Rosario, cabecera de una zona industrial y agropecuaria. Ellos ya en contenedores nos mueven 40% más que nosotros. Tiene que ver la cercanía de lo que es la salida al Altamar, me parece. Tiene que ver eso, pero el perfil estamos los dos en el río. Sí, pero digo la cercanía. Está más para cerca, la salida. ese dato es importante porque es lo que lo mejora, pero el resto es más o menos igual. ¿Por qué nosotros quedamos tan atrás? Es más, te voy a decir, Puerto de Zárate, este negocio de los contenedores, que mueve 40% más que nosotros, es apenas un negocio secundario. El negocio de ellos, ¿sabes cuál es? La exportación e importación de autos. Exportar y traer autos. Que era el negocio que Rosario pensó para su puerto cuando se instala General Motors acá. Claro. Las fábricas de Córdoba de autos están más cerca para sacar de Rosario la exportación. De Rosario, o traer los autos o traer importados que nosotros. Bueno, vamos a ver cuánto movió de autos el puerto de Rosario en el 2020. Traje el numerito, a ver si lo tenemos acá. Esto. No. 20. Cero. Esperá, capaz que falta algún número. Como decía el chavo, a Kiko, qué bruto, póngale cero. Poné zoom out, capaz cero. que... Bueno, está bien. Esto fue a propósito, 2021, mal año, 2020. Vamos a un buen año para la economía, el 2016, cuando ganó Macri, estaba la economía ya, la liberación del mercado, habíamos terminado el kirchnerismo. ¿Cuánto movió el auto en el 2016? A ver, cero. No. Y le cambiaste el color. El fondo. Cero, esto es cero. Bueno, está bien, vamos a ver una cosa. A ver. 2007. Sí, 2007, año del crecimiento por excelencia del gobierno de Cristina y de Néstor. Acá subimos. Full industria. Acá sí, poquito, acá ¿no? tenemos todo. Industria protegida, recuperada, fuerte. ¿Cuánto movió en ese año? Cero. No, Cero. ¿cómo cero? O sea, pase quien pase, no se mueven autos y tenemos General Motors ahí, las fábricas cordobesas allá. Bueno, ¿y cuánto movió Terminal Zárate? ¿Sí? Que salió, como le dije, en la carrera como nosotros, en los 90. Los dos puertos a mediados de los 90 arrancaron. Bueno, acá se los muestro. Terminal Zárate, vamos a ver una fotito
Mire, perdón. Esto es TPR. 2013 Termina Puerto Rosario. Sí. aparecieron los autos. Ah. Un año. ¿Saben que son autos de General Motors? Sí, ahí lo vemos. ¿Saben cuántos autos se movieron? 2.300 autos. Bajaron y vendían de Corea, se importaban, iban a la planta, después se distribuían. Apareció por fin, fue una vez. ¿Por qué fue ese año? Porque el puerto de Zárate tuvo un problemita y nos tuvo que mandar un barco de 2.300 autos y fue una fiesta, Rosario, porque además el servicio funcionó bien. Y 2.300 autos, ¿eso es mucho o poco? ¿Un solo barco? En un solo barco vino. No, no vino. es nada. Ahora, Sí, traer interpreto que es 2.300 barcos. poco. No es nada, es un Bueno. solo barco. ¿Cuánto mueve Zárate? Vamos a ver la foto de Zárate ahora. No ¿eh? me digas. Esto es No, Zárate. no. No nos puede ganar Zárate, Mariano. Zárate, en tu cara y en tu cancha. Esto es Zárate, miren lo No. que es. Esta es la playa de estacionamiento llena de moto cuando pasa Miren, por acá la tenemos, autopista. miren. Estos son los contenedores, Sí. que el negocio es chiquitito. Todo el resto es auto. ¿Cuántos autos movió Zárate por año? ¿Mueve por año? 800.000. No. ¿Y qué, ¿Nosotros cuánto movimos? Dos Un mil- solo año, en el 2013. 2300. 2.300. Ellos pueden mover hasta 1.000.000. Fíjense una cosa, cuando vos ves otra imagen, el puerto, cómo está el puerto de Zárate, que arrancó como nosotros, en una zona similar, está cerrado por un cordón verde. Ni siquiera está, ¿ven? No está en el pleno proceso de la ciudad, Claro. en un parque industrial, o sea, logísticamente bien ubicado. Bueno, entonces vos sí tenés un puerto que tenés a General Motors acá, y a General Motors le conviene ir a Zárate a exportar el auto o a traer los que importan. A los cordobeses nos pasan de largo para ir a Zárate. Y esto pasó siempre. Bueno, acá ese es el gran drama del puerto de Rosario. Podría haber crecido mucho, podría haber tenido gran inversión, pero no aparecen esas inversiones. Un día se hizo un cálculo de cuánta plata se necesita para hacer Zárate en el 2017. Se calcularon 80 millones de dólares. O sea, tenía que venir, terminar Puerto Rosario, el gobierno, Sí. poner 80 palos verdes y ahí seríamos el puerto de Zárate. Ahora, bueno, ¿somos un puerto chico? Listo, quedó claro. Ok. Ahora, ¿somos un puerto integrado a la ciudad? Claro, eso justo te iba a preguntar, Mariano. El puerto es un factor de desarrollo de Yo la viví ciudad. equivocada todo este tiempo, Mariano. Yo pensé que éramos uno de los puertos más grandes, más Bueno, ahí importantes. te estoy Casi me mostrando, ubicaba no. entre primero. Me está Ahora, Lo tirando que pasa es abajo que todo. uno asocia al otro, lo Bueno. que bien decía Mariano, ¿no? A los otros puertos que están en la región, que son los grandes. Que son de pero granos. no al chico que está a este. Esos son que los está puertos haciendo cereales, de referencia, grano, de claro. lo que vive la Argentina. Ahora, les voy a mostrar un tema. El puerto es chico, ¿sí? Pero Sí. está integrado en la ciudad, conocemos el nombre de su presidente, lo vemos en actividades y no, mirá, esto lo apoya el puerto, esto no lo apoya el puerto. Bueno, lo vemos al gobernador recorriendo el puerto Rosario. Me puse a buscar Google. Omar Perotti recorriendo Puerto Rosario. Miren lo que me apareció cuando pongo en el Google. Voy a buscar la foto. Perotti, no está. No found. Che, ¿no hay foto del gobernador de Santa Fe recorriendo el puerto Rosario? Bah, viste cómo es Perotti, no le gusta Rosario, siempre lo cargamos. ¿Le gusta más el aeropuerto Le internacional? gusta más Sauce Viejo en aeropuerto, el puerto de Santa Fe. Bueno, vamos a ver Hapkin. A ver, ¿quién no tiene una foto con Hapkin? Vamos. Pablo Intendente Hapkin. Rosario, Pablo Hapkin, Puerto Rosario, foto, a ver cuántas fotos se sacó en lo que va de su gestión. El intendente, y cuando voy a poner, tampoco. No. A ver, ¿no hay una foto del intendente recorriendo el puerto de Rosario? ¿No te llama la atención que el gobernador o el intendente no pasen por el puerto de Rosario, que se sacan fotos en todos lados? ¿Por qué le escapan al puerto? ¿Qué hay de malo? Bueno, dije, bueno, no sé, habrá pasado algo, pandemia, vamos para atrás. Bonfatti, anterior gobernador, ex funcionario Rosario, Antonio Bonfatti, Google, va a buscar fotos Bonfatti. A ver, a Y ver. Bonfatti, bueno, ahí sí vamos a tener que tener una foto. ¿Seguro? No. Tampoco hay del gobernador Bonfatti. ¿Crees? Pero qué, o sea, no hay. Hay a veces recorriendo servicios portuarios. ¿Se acuerdan de esa otra concesión? Sí, sí, tal cual. De grano, re fuerte, no. Pero en TPR no hay. Lifchit, era la figurita, digo, Miguel Lifchit, fue intendente, fue gobernador. Habrá aparecido, puse Miguel Lifchit, foto, recorriendo, termina Puerto Rosario y miren, ahí Tatán, tatán. apareció. Con el Es la límite. única recorrida Ajá. que hizo un gobernador en terminar Puerto Rosario. Acá atrás ven a Gustavo Nardelli, Ajá. hombre de Vicentín, Bello de apellido, hombre de Vicentín, y este era Daniel Fernández Querejarzú, hombre de ultramar. ¿Año esto? Claro, y eso te iba. ¿Se acuerdan cuando vimos ese proceso que creció el puerto Sí. 100% entre Sí. el 15 para arriba, ahí al, empezó a al crecer. 18? Bueno, en la consolidación de ese proceso fue cuando, producto de que se hicieron las inversiones, que fue para adelante el puerto, porque Vicentín estaba bien y venía a poner plata, los chilenos traían el know-how,
había un buen estado de la economía, el puerto dio, en frasco chico, porque es un puerto chico, pero dio un fuerte crecimiento. Fue la única vez que un gobernador recorrió, y casi te parece que es la foto de despedida del puerto, porque este fue el último gran momento de crecimiento. Después de ahí, cuando llegamos a las 79.000 contenedores, se estancó, quedó así. Apareció 2018 y se empezó a estancar y nunca más nos movimos de ahí, nunca más un gobernador o un intendente pasó por el puerto. Se estancó. ¿Y por qué se estancó el puerto? Porque faltan inversiones. Y ahí viene la pregunta central y la respuesta central. La batalla por el puerto es la batalla por quién pone la plata que se necesita poner de manera diaria para que el puerto, en su justa medida, en sus posibilidades, crezca. Dijimos, 80 millones de dólares para hacer como Zárate se calculó. Pero además, además de hacer como Zárate y crecer, también hay que mantener. Los muelles necesitan urgente mantenimiento. ¿Y qué pasa si no hay mantenimiento en los muelles? ¿Qué pasa si no se mantienen los muelles, no se hace la infraestructura, la inversión en obras ahí? Pasa esto, un videíto del año pasado que publicamos en Rosario 3 y ustedes también acá en la tele. Miren, este es el muelle, atrás van a ver un barco. Se hunden las grúas. Esto es Puerto Rosario, el año pasado, ¿sí? La mitad de los muelles de Terminal Puerto Rosario, TPR, ¿se acuerdan ese en el mapa, los amarillos que hemos visto? No se puede usar por riesgo de esto, de derrumbe, socavones se le llama en la jerga. La mitad está lleno el puerto de estas cintas, por ahí no pases. Es más, la broma que se hace es que es casi caminar como un campo minado, como un soldado ucraniano, a ver si no le dejan los rusos una bomba. Va la gente así por el Puerto Rosario, porque pasa esto, se te baja. Entonces la mitad de los muelles, entonces no puede crecer nunca un puerto si tiene la mitad de los muelles con este riesgo de derrumbe. ¿Cuánta plata estamos hablando? Para mantenimiento y crecimiento que se necesitan 100 millones de dólares para empezar a hablar. O sea, más allá de los 80 que vos necesitabas para hacer Zárate, necesitas 100 millones para poner esto en funcionamiento, para tener, aunque sea el 100% de los muelles habilitados. ¿Quién pone la plata? Esa es la pregunta. ¿Y qué pasó? 2018, crisis del gobierno nacional, Macri, estalla todo. 2020, pandemia, 21, no estamos recuperando. Pero en 2019, el principal accionista del puerto, que es Vicentín, tenía el 70% de las acciones, hoy vendió algo, debe tener el 50%, entró en default, no tiene un mango, no tiene plata, o si la tiene no la van a poner en el puerto. Bueno, ¿qué pasó? No hay plata. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se sale esto? Sin plata aparece que no hay actividad, aparecen los conflictos sociales, aparecen los negocios turbios. ¿Por qué? Porque no hay movilidad, eso es lo que está pasando en Puerto Rosario. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está buscando la provincia? Decía, che, si los corremos a los vicentinos y dejamos a los chilenos, ellos tienen plata, son un grupo de los más importantes de Chile. Bueno, los chilenos dijeron, miren, nosotros nos queremos quedar porque esto es estructuralmente importante, pero queremos que haya un socio. Vicentín, sí o no, venga otro. Pero solito no vamos a poner toda la plata, solito no nos vamos a meter en este riesgo. Queremos que alguien se mantenga con nosotros. ¿Vicentín se quiere ir? No sé, no parece, porque cuando alguien le ofrece comprarlo, lo quiere vender muy caro. ¿Estará queriendo negociar el fondo? Y con esto voy cerrando, chicos. ¿Estará queriendo negociar en realidad lo que está pasando? Todos estos conflictos que vemos es, che, ponemos plata, nos quedamos, pero menos, ponga más el Estado. Esa es la batalla. ¿Cuál es la moneda de cambio? El tiempo más que te dejan estar en el negocio. Claro. Recordemos, en el 2002 lo concesionan por 30 años, se vence en el 2032. ¿Qué dijo Vicentín en su época de gloria cuando se estaba yendo Lifchitz del gobierno? Dijo, miren, nosotros ponemos 40 palos verdes, ustedes ponen 80, y nos dan 30 años más. Cuando llegó Perotti dijo, no, como nosotros ponemos 80, ellos ponen 40 y le dan 30 años, no, borrón y cuenta nueva. Vamos a invertir de otra forma, vamos a hacer más equilibradas las cargas. Y ahí es donde empieza la tensión. En el fondo, la batalla por el Puerto Rosario es quién pone la plata para ponerlo en marcha, quién pone la plata para reactivarlo y cuál es el beneficio de hacerlo.